Patricia de Matos y Alejandro Almirón presentan Economías del Recuerdo. Buenas noches, hoy en Economías del Recuerdo vamos a hablar de la época de la Revolución Industrial y nuestro país. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y en especial a partir del año 1860, se produjo una nueva etapa del desarrollo económico argentino. Esto se debió a dos factores: la expansión de la economía mundial y la gran extensión de tierras fértiles en nuestra zona pampeana. La revolución industrial dada en Europa y su industrialización permitieron la apertura de grandes posibilidades de desarrollo para esos territorios argentinos que eran buenos para la actividad agropecuaria. De esta manera, estos territorios que se consideraban inútiles en la época colonial pasaron a ser el centro de atracción de los intereses europeos, principalmente británicos. De esta manera, la nueva consideración de los territorios fértiles argentinos revolucionó en pocas décadas la fisonomía social, política y económica del país. A esta etapa, el historiador Aldo Ferrer denominó economía primaria exportadora. Primaria porque hace referencia a la producción agrícola, y exportadora porque justamente la exportación de estos productos agropecuarios fueron el principal impulsor del crecimiento económico del país en la época. Como notarán, toda esta historia inicia en Europa, y por ello es muy bueno que analicemos cuáles fueron sus principales causas y los cambios dados en Europa por causa de ella. Para ello, vamos a entrevistar al propio Aldo Ferrer para charlar sobre el papel dinámico del progreso técnico en Europa. Hola, buenas noches Aldo, ¿estás ahí? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Quiere contarnos sobre el dinamismo que se daba en Europa por la Revolución Industrial? Empecemos recordando que al principio Europa estaba sumergida en un mundo medieval, mientras que en América las actividades estaban destinadas a la minería y a la agricultura tropical, básicamente una economía de subsistencia durante toda la etapa colonial. Se trataba de una economía limitada, debido a los precarios medios de navegación y las distancias que terminaron limitando el intercambio. Además, las mejoras productivas agrícolas y manufactureras ya alcanzaron la máxima división de trabajo y de especialización. Sin embargo, empezaron a gestarse innovaciones en Europa, la llamada Revolución Industrial. Estas iniciaron una verdadera ruptura de aquellas barreras y abrieron una frontera limitada al desarrollo económico. ¡Qué interesante! ¿Y qué mejoras específicas aportó la Revolución Industrial? Estos avances permitieron mejoras en el proceso de producción, aumentando el rendimiento del trabajo y transformando el desarrollo económico, social y como consecuencia las relaciones entre países. El aumento en la cantidad de bienes disponibles hizo posible destinar gran parte del capital, recursos y mano de obra a la producción no destinada al consumo, sino a la producción de maquinarias, equipos y otros bienes. Es muy cierto. Podemos decir entonces que antes se producía para la alimentación, para la subsistencia, ¿no? Mientras que en esta etapa los excedentes permitieron empezar a producir para innovar y para progresar. Por otro lado, este progreso técnico y comercial permitió que muchas reinversiones dejaran de ser realizadas en los propios límites fronterizos de los países europeos y pasasen a ser considerados o realizados en los demás territorios internacionales como el argentino, ampliando el límite comercial y de la inversión, ¿no? Exacto. Como notamos, la fuerte expansión comercial de Europa fue producto directo del progreso tecnológico. Por otro lado, esta transformación modificó las estructuras productivas. Sucede que creció la importancia de artículos manufacturados o servicios y descendió aquella referente a los alimentos y artículos esenciales para la vida. Exacto, sí, creo que la agricultura es un claro ejemplo de este proceso.
ya que justamente estuve investigando que pierde importancia relativa cuando los consumidores gastan menos en alimentos a medida que aumenta su ingreso, su sueldo, ¿no? A esto aparte debemos sumarle el hecho de que las actividades rurales y la utilidad de los avances tecnológicos en esta actividad rural permitió emplear cada vez menos mano de obra. Exacto. Se trató de un verdadero cambio que introdujo a todos los ámbitos el carácter integrador de la tecnología. Disculpe, señor Aldo, ¿a qué se refiere con el carácter integrador de la tecnología? Sucede que este progreso tecnológico fomentó la integración de todas las actividades económicas y de todos aquellos subsectores que intervienen en dicha producción. Entonces, en otras palabras, relacionó a la fábrica donde se producían los servicios, los bienes, los productos, con las fábricas en las cuales se inventaban los insumos primarios, muchos de los cuales necesitaban materias primas que se obtenían en países internacionales como el nuestro, donde justamente se obtenían materias primas, ¿no? Y además a todo este conjunto, a su vez, tenemos que relacionarlo con la gran demanda social consumista, que adquirían estos servicios o productos, formando entre todo un gran mundo comercial, ¿no? Exacto. Pero además, el progreso técnico favoreció a los transportes y agilizaron las comunicaciones, pasando de ser nacionales a formar un sistema planetario comercial. Dentro de las naciones se empleaban las vías ferroviarias, en algunos países se fabricó el automotor y se crearon carreteras. Las mejoras en la navegación de ultramar permitió derribar las fronteras nacionales, permitiendo transportar a otros países en mayor cantidad y con menores costos de flete. En definitiva, los avances tecnológicos de la revolución industrial son un propulsor de la globalización actual. Muy interesante. Me gusta mucho finalizar con esa frase. La revolución industrial y sus avances tecnológicos en los medios de comunicación y transporte fueron uno de los pequeños propulsores, tal vez por la comercialización de la actual globalización. Muchas gracias, Aldo, por la entrevista. De nada. Gracias por la invitación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema relacionado a la revolución industrial, los movimientos de bienes y los factores que propiciaron esta producción en Europa. Pero para ello vamos a invitar al empresario británico Jack Sparrow III, quien es justamente tataranieto del famoso pirata legendario. Señor Jack Sparrow III, es un gusto conocerlo. El gusto es mío. Señor Sparrow, hace instantes estamos hablando con el historiador argentino Aldo Ferrer, quien nos explicó cómo se originó y cómo se benefició la revolución industrial del resto de los países, incluyendo la Argentina, ¿no? Ahora deseamos profundizar ese movimiento de integración comercial que produjo esa revolución, que según nuestras investigaciones se dan desde fines del siglo XIX hasta el año 1914 con la Primera Guerra Mundial. Esta revolución, ¿qué puede decirnos sobre las vías o factores que propulsaron o dieron pie a la revolución industrial? La primera es el movimiento internacional de capitales. Desde el final del siglo XIX hasta el año 1914, crecieron notablemente las inversiones extranjeras fuera de Europa, en su mayoría fueron inversiones de Inglaterra, Francia y Alemania. Una parte importante de las inversiones extranjeras consistían en préstamos a los gobiernos, como fue el caso de la Argentina. Desde principios del siglo XIX comenzó la deuda pública de varios países de América Latina con la City de Londres. ¡Qué interesante! Señor Jack, ¿está bien inducir que la apertura de los mercados europeos a la producción de alimentos y materias primas del exterior fue una consecuencia de la revolución industrial en Europa? Es muy correcto, pero es importante destacar cómo se consideraban a estas zonas de inversión. A estos lugares donde se destinaban las inversiones, se lo llamaba la periferia. Sin embargo, con los años esta etapa finalizó. Con la Primera Guerra Mundial, se produjeron grandes cambios en los países acreedores.
Inglaterra, Francia y Alemania empezaron a liquidar sus inversiones en el extranjero, y la consecuencia más significativa de ello fue el surgimiento de Estados Unidos como principal país acreedor de las inversiones extranjeras. Qué interesante, es un dato muy bueno. Y una pregunta, señor Sparrow. ¿Las migraciones tuvieron alguna implicancia, ¿no?, en toda esta revolución? Las migraciones europeas a los países de ultramar constituyen un segundo factor fundamental para aquella integración económica. Los principales países de destino fueron los Estados Unidos, algunos países de América Latina, especialmente Argentina, luego Canadá, Brasil y Sudáfrica. La consecuencia fundamental de estas corrientes migratorias fue abastecer de mano de obra a los países de ultramar, permitiendo a su vez favorecer el proceso económico que proveía de recursos naturales a los países europeos. Muy bien, muy claro todo. Y señor Sparrow, una pregunta más. ¿Existe algún otro factor que propiciara esta integración económica mundial? Sí, un tercer factor: la expansión del intercambio comercial. Durante este periodo, las exportaciones mundiales crecieron casi 5 veces. La composición del comercio mundial también sufrió cambios sustanciales. A fines del siglo XVIII, los productos de gran peso por valor relativo fueron excluidos de las exportaciones. Entre ellos se encuentra casi la totalidad de los productos agropecuarios. A partir de las últimas décadas del siglo XIX, la diversificación de las estructuras económicas europeas y las mejoras en los transportes por mar permitieron incorporar estas producciones. Muy bien, muy claro todo, señor. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Sparrow. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, queridos espectadores. De esta manera damos inicio al fin del programa. Le agradecemos muchísimo su presencia y mucha suerte. Hasta luego.